yo hablaba de el sábado. ¿Quiénes estuvieron aquí cuando hablé del sábado? Qué poquitos estuvieron. Mire, hermano, nosotros como pueblo de Dios, como la iglesia, vamos a decirlo así, nosotros debemos tener conocimiento de muchas cosas. Tenemos que tener entendimiento en muchas cosas y debemos estar apercibidos, vaya, en muchas cosas. Si la vez pasada que estuvieron, no muchos, ¿verdad? Como lo estoy viendo, o no quisieron levantar la mano, o ese día no entendieron, ¿verdad? O se durmieron, fue de provecho para aquellos que lo escucharon. Si no, ahí está, mire, ahí tienen el disco, ahí si quiere oírlo y si le interesa, para que vea. Yo hablo estas cosas, ¿verdad?, a razón de que han andado algunos movimientos, ¿verdad?, que para nosotros, ¿verdad?, no son aceptables. Y se dan, ¿verdad?, por hecho, ¿verdad?, y han causado disturbios, ¿por qué no decirlo ahí?, en algunos lugares, en algunas congregaciones. Hoy no voy a hablar del sábado. Hoy quiero hablar, ¿verdad?, del judaísmo, porque los judíos que no han creído en el Señor Jesús, ellos todavía, ¿verdad?, hay muchos que están todavía bajo la ley. Ellos, ¿verdad?, celebran sus ritos, tienen sus tradiciones, cosa, ¿verdad?, que no vaya en este tiempo con el Señor Jesucristo, porque ellos ni siquiera aceptan al Señor Jesucristo. Y el judaísmo, fíjese lo que estoy diciendo, judaísmo. No estoy diciendo judíos, estoy diciendo judaísmo. Yo me lo encuentro en la Escritura, ¿verdad?, que el Señor lo reprobó. El judaísmo, así ponía yo, ¿verdad?, en mi escrito, no es de Dios. El judaísmo tuvo un principio, que es lo que nosotros vamos a ver cuándo tuvo ese principio, y vamos a ver, ¿verdad?, qué es precisamente el judaísmo. Si nosotros le damos la definición, ¿verdad?, a esa palabra judaísmo, viene siendo la religión de los judíos, y vamos a verla que está en contraste con la del Antiguo Testamento. Ahora, yo quiero empezar desde un principio, ¿verdad?, desde los primeros padres, cómo es que Abraham, que es el padre de la fe, Abraham no fue un judío, sino un hebreo. Usted lo puede ver porque vamos a ir citando, ¿verdad?, hasta donde el pueblo fue llamado pueblo hebreo. Sino fue un hebreo. Usted puede ver esto en Génesis capítulo 14, verso 13, que no voy a leerlo yo, ¿verdad? Gusta apuntarlo para que usted después lo lea. Ni tampoco lo fue su hijo Isaac, ni tampoco lo fue su nieto Jacob. Ahora, aquellos hombres murieron, que son los primeros padres, que fueron Abraham, Isaac y Jacob. Pero también, ¿verdad?, de los hijos de Jacob, que uno de ellos es José, usted puede mirar en la Biblia, ¿verdad?,
en el libro del Génesis, capítulo 39, verso 14, y capítulo 40, verso 15, de que él fue llamado también hebreo. Eran hebreos. Hasta ahí todavía no existían siquiera, voy a decirlo así, los judíos. Abraham no fue un israelita, Isaac no fue un israelita, Jacob es al que se le cambió el nombre por Israel, y de ahí para adelante las 12 tribus fueron llamados los hijos de Israel, que la Biblia los pone como los israelitas. Pero no por ser israelitas, ¿verdad? La Biblia no deja de llamarles hebreos hasta, no nada más hasta José. Como le digo, usted lo puede ver, Génesis 39, 14 y 40, 15, donde la Biblia le llama hebreos. Ahora, aún fíjese, ya formados como tribus, a ellos, ¿verdad?, se les siguió llamando hebreos, según Éxodo 1:15, Éxodo 5:3 y Primera de Samuel 4:6, hasta ahí todavía se les llama hebreos. Ahora, vamos a ver esto. Cuando ellos, ¿verdad?, fueron llamados judíos, quiero que veamos esto. ¿Cuándo es cuando fueron llamados judíos? Ellos fueron llamados judíos hasta que se convirtieron en la nación de Judá. ¿Y cómo se convirtieron en la nación de Judá? Fue por razón, ¿verdad?, de la división de las tribus, y Judá y Benjamín se quedaron en Jerusalén y las otras 10 tribus se quedan en el norte. Ahí se hace una división y a la vez se hacen 2 reinos. La Biblia habla del reino de Judá con su capital en Jerusalén, y habla del reino del norte, que viene siendo reino de Israel, ¿verdad?, que vamos a llamarle así, ¿verdad?, que su capital fue en Samaria. Quiero que usted vaya entendiendo esto. Y las otras 10 tribus que se quedaron en el norte, o sea, ya en el norte, o sea, en Siquem, ellos, esas 10 tribus, hicieron rey a Jeroboam. La primera capital que ellos tuvieron, ¿verdad?, fue precisamente, ¿verdad?, en Penuel, luego en Tirsa, y en último se queda, ¿verdad?, en Samaria como capital del reino del norte. Ahora, en el año 121 antes de Cristo, quiero decirle, ¿verdad?, que el reino del norte, que viene siendo, o sea, Israel o Efraín en el Antiguo Testamento, ellos fueron llevados cautivos por Salmanasar, ¿verdad?, rey de los asirios, y fueron llevados, o él los llevó a Asiria y a las ciudades de los medos, según la Segunda de Reyes, el capítulo 17. Yo le estoy dando las citas para que usted lea ahí precisamente y se dé cuenta de lo que yo le estoy mencionando. Luego pasan aproximadamente como 130 años después de que es llevado cautivo, ¿verdad?, Israel o las 10 tribus. Digo yo las 10 tribus porque después, cuando este hombre llamado Jeroboam empezó a levantar sacerdotes del vulgo, ya no nada más de los levitas, se le desprende la tribu de Leví también, y viene a dar, ¿verdad?, a Jerusalén, y ya lo que es realmente Judá, o lo que era llamado Judá, era lo que era Judá, a Benjamín
y los levitas. Eso es lo que era la tribu precisamente de Judá, o el reino de Judá, o el reino del norte. Ahora, pasan como 130 años y Judá es llevado cautivo por Nabucodonosor, rey de Babilonia. Van a la cautividad por 70 años. Cuando el Señor hiciere tornar la cautividad, seremos como los que sueñan, dijeron. Entonces nuestra boca se llenará de risa, nuestros labios de alabanza. Grandes cosas ha hecho el Señor con nosotros. Ellos fueron por 70 años, ¿verdad?, a Babilonia, y allí estuvieron cautivos. Ahora, fíjese, durante el exilio en Babilonia, los judíos no podían, quiero decirle, ¿verdad?, ofrecer sacrificios debido a que vivían en una tierra que ceremonialmente, vamos a decirlo, era inmunda y estaba, ¿verdad?, lejos del templo. ¿Por qué le llama el escritor, ¿verdad?, o el comentarista aquí, que ceremonialmente era una tierra inmunda Babilonia? Inmunda porque era una tierra de idólatras. Babilonia es una tierra idólatra, la figura de Roma, una tierra idólatra. Ellos ahí ya no podían ofrecer, ¿verdad?, sacrificios, porque los sacrificios únicamente se ofrecían en el templo. Eso es lo que estaba yo mirando, ¿verdad? Y debido a que vivían en esa tierra que ceremonialmente era inmunda y que estaba lejos del templo, su necesidad, fíjese, de ser una comunidad para la adoración los lleva a establecer la sinagoga, lugar donde se leía y se estudiaba el Antiguo Testamento o la ley de ellos. Ahí, ¿verdad?, es lo que los llevó a ellos precisamente a que fueran establecidas las sinagogas. Las sinagogas todavía no existían, era el templo a donde iban ellos a adorar, a donde ellos iban a llevar los sacrificios. Aunque el Salmo, ¿verdad?, número 74, paréceme, o 78, no recuerdo, uno de los salmos menciona, dice que destruyeron las sinagogas. Lo dijo David. Alguien puede decir, bueno, pues ¿cómo lo dijo David? Y David no fue llevado, ¿verdad?, más que a la cautividad. Sí, estuvieron ahí en la cautividad, ¿verdad?, ellos, pero él habla de sinagogas estando en la cautividad. Es que muchos de los salmos son salmos proféticos, hermano, no porque se digan así, luego las cosas están sucediendo, ya sucedieron. Son salmos que son salmos proféticos. Y cuando ellos fueron a la cautividad, ellos perdieron, ¿verdad?, toda relación. Y eso los llevó, como le estoy mencionando, a que ellos establecieran la sinagoga, que era el lugar donde se leía y se estudiaba, ¿verdad?, el Antiguo Testamento. Ahora, voy a irme a grandes rasgos para poder caminar un poquito más. Según algunos escritos, usted, si es un hombre que lee, una mujer que lee, alguien que se documenta, que se informa, parece ser, fíjese, que fue Esdras el verdadero padre del judaísmo. Ahora, yo le voy a decir por qué. Porque él retornó de Babilonia a introducir y a hacer cumplir no una nueva ley, sino una nueva manera de guardar la antigua, la ley original, la que Dios les había dado. Pero fíjese que en los siglos siguientes, fíjese cómo vino a desvirtuarse aquello. Ya cuando empezó a ser aquello desvirtuado, en los siglos siguientes se sabe que los sacerdotes más ricos y otros se opusieron decididamente a la política de Esdras, quienes para la época de Antíoco Epifanes, que existió allá por los años 175 al 163 a.C.,
ellos eran los jefes, ellos eran los líderes. Entonces, como que viene otra etapa cuando viene el helenismo. Alejandro, ¿verdad? Él fue el que introdujo el helenismo. Nosotros sabemos lo que es el helenismo, hermano, lo hemos visto. Sinónimo, ¿verdad?, de catolicismo, o catolicismo, sinónimo de helenismo, va para lo mismo, va a la desviación. Y muchos de los judíos en ese tiempo abrazaron el helenismo. Usted conoce, hay libros que se llaman apócrifos, ¿verdad? Ahí habla mucho de eso. Habla de aquel sacerdote Menelao, habla cuando en aquel entonces pusieron un gimnasio y tantas cosas que se empezaron las cosas a desvirtuar. Ahora, fíjese, los judíos, con lo que yo he estado mirando, ¿verdad?, ellos fueron muy influenciados por la cultura griega. Esa cultura griega que los rodeaba, eso los llevó, ¿verdad?, a diferentes clases de ideas. Porque dentro de lo que es el judaísmo, que es la religión de los judíos, no estoy hablando que es la doctrina de Dios de los judíos. Cuando yo hablo de la religión de los judíos, es de lo que ellos, por eso mire, voy a mencionar que esa religión que los llevó a diferentes clases de ideas. Fíjese, una persona podía fácilmente simpatizar con más de una línea de pensamientos y de este modo se podía contar en más de un grupo de movimientos. Claro, en los tiempos del Señor había más de un grupo, había muchos movimientos judíos. Estaban los celotes, es más, estaban los sicarios, era otro grupo, los herodianos, los escribas, los sacerdotes, los fariseos, los saduceos, los prosélitos, los esenios y el pueblo en común. ¿Cuál es el bueno de todos? Como suele suceder ahora. ¿Cuántos grupos no hay? Y tienen sus seguidores, tienen sus prosélitos. ¿Y cuántas ideas no surgen dentro de los movimientos religiosos? ¿Qué podemos decir a eso? Fíjese, el judaísmo. Ahora, los judaizantes, otra palabra. Ya mencioné Judá, la nación. Judíos, los que pertenecían a la nación. Ahora, los judaizantes, quiero mencionarle, que eran aquellos, y así es, hermano, que querían imponer la observancia de la ley de Moisés a los cristianos, o sea, a los cristianos convertidos de entre los gentiles, con el argumento de que era necesaria para la salvación, como suele suceder para muchos, que quieren imponer muchas cosas como guardar el sábado, como prender velas, vaya, como vestirse como judíos, vaya, muchos hasta se dejan, ¿verdad?, su apariencia que quieren parecer judíos, con sus barbas, ¿por qué no decirlo, verdad?, y usar la mencionada kipa en la cabeza. Eso ya es, ¿verdad?, ya no es una... Yo me pongo a pensar que a veces eso ya es una imitación. Así lo veo yo. Eso es lo que hacían. Fíjese, esto de judaizantes, mejor dicho, este sustantivo, por irnos hasta allá, ¿verdad?, no aparece, sin embargo, en las Escrituras, donde lo que sí aparece, y lo vamos a ver ahorita, es el verbo judaizar. Eso lo vamos a ver en el capítulo 2 de los Gálatas ahorita. Y esto, hermano, fue una fuerte tendencia dentro del seno de la iglesia apostólica o la iglesia original, dentro de la iglesia de los apóstoles,
y que tuvo que ser examinada a fondo y combatida. Vaya, ¿por qué no? Esto lo podemos ver nosotros como el Concilio de Jerusalén había ya dado una determinación, vaya, terminante respecto a la libertad cristiana. Usted puede verlo en el libro de los Hechos, ¿verdad? En el capítulo 15, cuando se juntan ahí a arreglar sus asuntos como iglesia, porque había muchos, ¿verdad?, que andaban con esa tendencia de judaizar. Gloria al Señor. Ya mencioné ahorita, ¿verdad?, cómo es que el judaísmo, cómo es que es la religión de los judíos que está en contraste con la del Antiguo Testamento, y cómo es que podemos ver cómo el judaísmo, ¿verdad?, comenzó allá con el exilio babilónico. Mira, hermano, la negativa de la puedo decirlo así, de la mayoría de los judíos, vaya, de retornar allá por el año 538 fue eso, antes de Cristo. Eso fue lo que hizo necesaria una modificación de su religión para poder sobrevivir como judíos. Para ellos, hermano, no bastaba, vaya, elaborar un culto sin sacrificios. Esto, hermano, parece haber llegado posteriormente en su expresión oficial y formulada. Eso. Por eso cuando el Señor Jesucristo llegó, Él reprobó muchas cosas. Reprobó mucho del judaísmo, hablando de religión de ellos. Porque entre los judíos hay judíos sinceros, hay judíos honestos, que quizás, ¿verdad?, por ignorancia, o no ha sido el tiempo para algunos de ellos, porque el tiempo ha venido, porque el tiempo para ellos, aunque Israel, ¿verdad?, al principio no recibe al Señor, mas a todos los que le reciben, ¿verdad?, les da el derecho de ser hijos de Dios. Los primeros cristianos fueron judíos, Pablo, Pedro y todos aquellos. Bueno, vámonos a los 12, mejor. Aquellos 12 hombres, aquellos primeros que el Señor escogió, ellos fueron judíos. Y ellos entendieron rápido. Y si algunos de ellos habían practicado el judaísmo, como lo vamos a ver, y algunos fueron prosélitos de ellos, porque un prosélito no nada más es un judío, ¿verdad?, digamos natural. Un prosélito es un seguidor, vaya, como lo vamos a ver ahorita, lo que es alguien que se convierte precisamente al judaísmo, o viene siendo el adepto de un partido, o adepto, ¿verdad?, de una doctrina, o a una doctrina. Eso es lo que viene siendo. Yo quiero ver algo, ¿verdad?, en el libro de los Gálatas, capítulo número 1. Aquí no vamos a hablar de la palabra judaizar, vamos a hablar de la palabra judaísmo. Después vemos la palabra o el verbo, ¿verdad?, judaizar. Primeramente aquí vamos a ver esto. Verso número 13. Y verso número 14, dice así. El que está hablando aquí es el apóstol Pablo, hermanos. Dice: porque ya habéis oído acerca de mi conducta otro tiempo. ¿Qué dice ahí? En el judaísmo. Vuelvo a repetir, aquí la palabra judaísmo denota la religión de los judíos,
denota no sus creencias, sino sus prácticas religiosas, no como instituidas por Dios. Aquí esa palabra, aquí judaísmo. Si volvemos le voy a volver a repetir, que judaísmo viene siendo judaísmos, esa palabra griega, precisamente para denotar la religión de los judíos, para denotar no las creencias, sino las prácticas religiosas o las de ellos, no como instituidas por Dios. Dice el texto siguiente, dice: porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la destruía. Dice el verso 14: y aprovechaba el judaísmo sobre muchos de mis iguales en mi nación, siendo aún más celador que todos de las tradiciones de mis padres. Voy a leer lo que dice una versión, ¿verdad?, más, digamos, más claro para entenderlo. Dice: vosotros habéis oído la clase de vida que yo llevaba antes. Está hablando de una vida pasada. Dice: cuando practicaba la religión judía, una vida que me condujo a perseguir a la iglesia de Dios. Está hablando del judaísmo, más allá de todos los límites para destruirla. O sea, ahí la religión judía es el judaísmo, y él está diciendo que la dejó. Él la practicó. En su vida pasada no le trajo nada bueno, sino que le trajo es maltratar, perseguir, destruir la iglesia de Dios. Yo por eso digo, el judaísmo es de Dios. Algo que destruye, algo que persigue, algo que maltrata, algo que quiere imponer algo, ¿será de Dios? Yo no hallo que eso, ¿verdad?, venga siendo de Dios. El capítulo número 2, aquí mismo, versículo número 11. Dice, vuelve a hablar el apóstol, le dice: empero viniendo Pedro a Antioquía, le resistí en la cara porque era de condenar. Porque antes que viniesen unos de parte de Jacobo, comía con los gentiles, mas después que vinieron, se retraía y apartaba, teniendo miedo de los que eran de la circuncisión. Eran los judíos de la circuncisión. Él estaba con los gentiles conviviendo, Pedro, pero tenía miedo a aquellos hombres que eran de la circuncisión. Y a su disimulación consentían también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también llevado en su simulación. Verso 14: mas cuando vi que no andaban derechamente conforme a la verdad del evangelio, dije a Pedro delante de todos: si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué constriñes a los gentiles a judaizar? Y lo sigue diciendo: nosotros, judíos naturales y no pecadores de los gentiles. Y luego dice el verso 16: sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para que fuésemos justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley ninguna carne será justificada. Voy a leer algo en el verso 14 que vi de otra versión. Dice así: pero cuando vi que se estaban desviando del recto sendero que establece el evangelio, mire cómo dice, le dije a Pedro delante de los demás: si tú, que eres judío de nacimiento, escoges vivir como gentil y no como un judío, ¿por qué obligas a los gentiles a vivir como
como judíos. ¿Qué está pasando ahorita, hermano? Hay gente que quiere obligar, ¿verdad?, a los gentiles, a los que no son judíos, a los de las naciones y que están en la iglesia, a que vivan como ellos en la imitación de vestirse, de dejarse como un judío, ¿verdad? Y quieren que también ellos sean como ellos y piensen lo mismo. Porque después también vamos a hablar del nombre. Ahora, por eso lo constriñó. Oye, ¿cómo me lo hacen ver un gentil? Ven a Cristo. Ahora, vive como judío. No es así. Ahí, fíjese lo que le dice aquí, dice: nosotros somos judíos por naturaleza, no somos pecadores gentiles, como se les llama. Sabemos que nadie se justifica con Dios porque haya hecho lo que establece la ley, sino solamente como en la fe de Jesucristo. Santo es mi Dios. Esto lo tomo así, ¿verdad? Porque así lo veo. No podemos prestarnos nosotros para esas cosas, sino en la fe de Jesucristo. El capítulo número 5, aquí le está hablando, ¿verdad?, a estos hombres. Algunos que se les habla aquí, ellos son gentiles, nomás que ya están convertidos al Señor. Y los que eran judíos, que no ya alcanzaban a entender, siempre su tendencia era, ¿verdad?, practicar muchas cosas de la ley, muchas cosas, ¿verdad?, que Dios había quitado. Dice el verso número 1: estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no vuelvas otra vez a ser preso en el yugo de servidumbre. He aquí yo Pablo, así como alguien, ¿verdad?, identificándose, que se identifica, ¿verdad?, como el hombre que Dios puso para llevar el evangelio a los gentiles. Yo, Pablo, porque era un hombre muy conocido, era un hombre, ¿verdad?, muy respetado, muy estimado, era un hombre, ¿verdad?, muy buscado, que ayudaba mucho a las naciones. Y dice: he aquí yo, Pablo, os digo que si os circuncidareis, Cristo no os aprovechará para nada. Como algunos que los querían provocar, ¿verdad?, a que se circuncidaran, aún la circuncisión. Bueno, si ahora alguien quiere guardar el sábado, pues también que se circunciden también, que hagan, ¿verdad?, todo lo que... No, nada más una pura cosita. Ahorita vamos a ver algo mejor. Luego el versículo número 3: y otra vez vuelvo a protestar: todo hombre que se circuncidare, que está obligado a hacer ¿qué? Toda la ley. Gloria al Señor. Éntrenle a hacer toda la ley, ángeles. Les dice, ¿qué les dice aquí? Vacíos o huecos sois los que por la ley os justificáis. No tienen el Espíritu de Dios los que se justifican por la ley. Eso de entender. Porque tener el Espíritu de Dios es ser participante del Espíritu Santo, del Espíritu de Dios, el cual nos lleva a toda verdad y a toda justicia. Y lo que les dice, de la gracia han caído. Santo el Señor. Desgraciados. No tienen gracia. Eso es de la gracia. Es una persona desgraciada. No en una línea, ¿verdad?, ofensiva. No. Desgraciado. Alguien que no tiene ya gracia. Que la tuvo, pero vámonos. ¿Por qué? Por querer justificarse con las obras de la ley. Eso es. Gloria sea al nombre del Señor. En el libro de los Colosenses,
Vamos a ver algo muy interesante, mire. Porque no siempre le está hablando a los judíos, hermano. Aquí en los Colosenses estos hombres no eran judíos. Pero fíjese lo que les dice. Aquí esto está muy claro y es muy interesante para nosotros esto, mire. Versículo número 12 del capítulo 2 dice así. ¿Lo tiene, hermano? Dice así. Sepultados juntamente con él en el bautismo, en el cual también resucitasteis con él por la fe de la operación de Dios que le levantó a los muertos. Y a ustedes, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, o sea, la incircuncisión, o sea, como paganos gentiles. Los colosenses a los cuales se está hablando eran paganos gentiles. Esa es la incircuncisión de la carne. Nosotros, ¿verdad? Estamos en la circuncisión de nuestra carne, pero estamos en la circuncisión del corazón. Y ahí les dice a ellos, estos hombres, ¿verdad?, eran gentiles, los colosenses a los cuales les está hablando. Cuando dice allí, en la incircuncisión de vuestra carne, os vivificó juntamente con él, perdonándoos todos los pecados. ¿Cómo certifica que un hombre vive? ¿Qué es lo que beneficio trae el bautismo? Que sus pecados son perdonados y se está manifestando que tiene vida en Cristo. Gloria al Señor. Y el verso número 14, voy a leerlo y luego lo leo cómo es que, voy a leer algo, cómo habla claro aquí, dice 14, rayendo la cédula de los ritos. La cédula es un pagaré, hermano. La cédula es un documento. El pagaré, el documento de los ritos. ¿Qué dice ahí? Que nos era contraria, que era contra nosotros, quitándola de en medio y enclavándola en la cruz. Eran hombres que habían sido paganos y tenían ritos y tenían tantas cosas. Lo rayó de ellos, ya eso ya para ellos ya no era, entonces la enclava en la cruz, lleva sus pecados a la cruz y ahí los enclava, dice. Despojando los principados y los potestades, sacólos a la vergüenza en público, triunfando de ellos en él mismo. Y luego dice el versículo 16, por tanto, nadie os juzgue en comida, o en bebida, o en parte de día de fiesta, o de luna nueva, o qué, o de sábados. Voy a leer esta parte ahí que leí en otra Biblia, cuando dice el verso número 16, que nadie os lleve a juicio por asuntos de comida, o en relación con celebraciones anuales, o lunas nuevas, mensuales, o sábados, ¿qué? Semanales. Porque se van al sábado semanal. Hay juicio, ¿verdad? Por alguien que no dedica el sábado, ¿hay juicio? La Biblia dice que no. Nadie los juzgue, dice, por esas cosas. Y luego sigue diciendo, verso 17, dice, lo cual es la sombra de lo porvenir, mas el cuerpo es de Cristo. Estas no son más que las cosas por venir, pero el cuerpo es el mismo Cristo. El cuerpo es el mismo Cristo, la iglesia es el mismo Cristo. Él es la cabeza, nosotros somos el cuerpo, componemos la iglesia. No tenemos por qué ser juzgados de nadie por esas cosas. Es lo que yo alcanzo a ver. Mire, hermano, en el capítulo 23 de San Mateo, yo mencionaba ahorita a los prosélitos, o que se adapta, ¿verdad?, a una doctrina, que es lo mismo.
Mire lo que dijo aquí el Señor, capítulo número 23 de San Mateo. Versículos 13 al 15. Dice así. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas. Ahí la palabra hipócrita es farsante. Eso es. Ay de vosotros, escribas y fariseos, farsante. ¿Qué entiende usted por una persona farsante? A veces le dicen, ¿verdad?, cuando se cree mucho. No sea farsante, hombre. Pero aquí la palabra es hipócrita, que es lo mismo. Ay de vosotros, escribas y fariseos, farsantes o hipócritas, porque cierras el reino de los cielos delante de los hombres, que ni ustedes entran, ni a los que están entrando dejan entrar. Los que están entrando, qué guerra le hacen al Señor, ¿verdad? Ay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, porque comen las casas de las viudas y por pretexto hacen larga oración. Por ello van a llevar más grave juicio. Verso 15. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque rodeáis o peináis, que es lo mismo, la mar y la tierra por hacer un prosélitos que se convierte al judaísmo. Ahí se aplica esa palabra. Por hacer que alguien se convierta, ¿verdad?, al judaísmo. Y cuando fuere hecho, se hubiera convertido, le hacéis hijo del infierno doble más que usted. Por eso yo digo, el judaísmo, ¿verdad?, como lo manejan muchos, ¿verdad?, no es de Dios. Y yo creo que como se está viendo en estos días, es esa línea. Y lo hacen para justificarse muchos. Y quiero ser claro y decirlo. Mucha gente de la que profesa eso y sobre todo que le hace al liderazgo, vienen de cometer faltas muy graves con el Señor. Vaya, por si le llegan a llegar por ahí, lo digo yo. La Biblia es clara cuando dice, si alguno no trae esta doctrina, no le recibas en casa, ni le digas bienvenido, porque el que le dice bienvenido, comunica con sus malas obras. Eso es. Mire, en el libro de los Hechos, capítulo 2, verso 'déjeme ver bien el verso, capítulo 2, no, capítulo 6, perdón, ya me vino a la mente. Gloria a Dios. Aquí un hombre que estaba, ¿verdad?, convertido al judaísmo, viene al Señor y es elegido, ¿verdad?, como un evangelista. Fíjese cómo dice aquí. Verso 5, 6:5 dice: y plugó el parecer a toda la multitud, y eligieron a Esteban, varón lleno de fe, o completo, o cubierto de fe y de Espíritu Santo, y a Felipe, y a Prócoro, y a Nicador, y a Timón, y a Parmenas, y lo menciona, y a Nicolás, prosélito de Antioquía. De hecho se estaba refiriendo ahí, ¿verdad?, a un hombre convertido del judaísmo al Señor, pero que resultó, ¿verdad?, de muy buen testimonio para que fuera
elegido, ¿verdad?, para la obra de Dios grandemente, de entre esos hombres, ¿verdad? El judaísmo queda allá. Quizás puedan decirle, ¿verdad?, no, pero nosotros no. ¿Cómo no? Su pura figura lo dice. La pura figura dice, imitando, ¿verdad? Eso es ser judaizado, eso es judaizar. Quien le dice, ¿verdad?, como por ahí dice, no tomes, no manejes, no toques, ese tipo, ¿verdad?, de doctrina es judaísmo. Y Dios no la acepta en la Biblia. Nadie os juzga de comida, de bebida, de luna nueva o de sábado. Eso es figura, dice, sombra de lo que va a venir, les dijo. Mas el cuerpo es del Señor Jesucristo.